Vamos a ver en este vídeo los aspectos teóricos relacionados con las indeterminaciones. Bueno, pues a veces cuando estamos calculando límites se presentan situaciones en las que no es posible conocer de antemano el resultado de un límite y es necesario realizar un estudio más detallado de la función. A eso es lo que se conoce con el nombre de indeterminaciones, es decir, como indica la palabra, algo que a priori puede tener un resultado diverso, digámosle así, distinto. Por eso se llama una indeterminación, porque el resultado no está determinado. Utilizando una notación simbólica, vamos a destacar las indeterminaciones más importantes. Por ejemplo, las que presentan la forma infinito partido infinito, las que presentan la forma infinito menos infinito, 0 partido 0, 0 por infinito, 0 elevado a 0, infinito elevado a 0 y 1 elevado a infinito. Aunque ahora en las siguientes partes del tema vamos a ir viendo cada una de ellas, vamos a justificar por qué es una indeterminación con un ejemplo concreto en cada una de ellas y vamos a enseñar los procedimientos para resolver ese tipo de indeterminaciones. Nos gustaría, solo por introducir esta sección de las indeterminaciones, que lo pensemos un poco antes. Por ejemplo, ¿por qué 1 elevado a infinito es una indeterminación? Si andamos un poquillo despistados, pues podremos decir que 1 elevado a infinito es 1 por 1 por 1 por 1 por 1 un montón de veces, infinitas veces, y pensando mal, pues podríamos pensar que es que pues 1 por 1 por 1 por 1, al final el resultado va a ser 1. Vamos a sacar del error ese. ¿Por qué? Recordemos que esto es una notación simbólica, por eso decidimos ponerla entre corchetes cuando empezamos a trabajar con este tipo de expresiones en el tema. Y esto no es 1 elevado a infinito. Esto es una expresión donde, una potencia en este caso, donde la base es una expresión que tiende a 1, no quiere decir que sea 1, es una expresión que tiende a 1, y el exponente es una expresión que tiende a infinito. Observemos un par de ejemplos muy claros. Si, por ejemplo, esa expresión que tiende a 1 es un poco más grande que 1, algo que sea un poco más grande que 1 multiplicado por el mismo infinitas veces, 1 y pico, por muy poco que sea ese pico, 1 y pico, por 1 y pico, por 1 y pico, por 1 y pico, por ejemplo, tendería a infinito. Mientras que si, por ejemplo, esa expresión que tiende a 1 es un poco más pequeña que 1, pensemos, por ejemplo, en 0,99998, ¿vale? Una expresión que es un poquito más pequeña que 1 multiplicada por ella misma, sabemos que un número que sea más pequeño que 1 multiplicado por él mismo cada vez es más pequeño. O sea que no tendería ni a infinito, ni siquiera a 1, sino tendería a 0. ¿Vale? Eso es un ejemplo en el que nos podemos encontrar eso. Por ejemplo, ¿por qué infinito partido infinito es una indeterminación? Porque esto es un cociente donde el numerador es una expresión que tiende a infinito, el denominador es una expresión que tiende a infinito, pero por ejemplo, cualquiera de ellas dos puede crecer mucho más rápidamente hacia infinito que la otra. Evidentemente, en una fracción, el resultado del cociente depende, digámosle así, como del tamaño del numerador y del denominador. Esto, además de ser una indeterminación, vamos a ver más adelante del tema, casi al final del tema, de hecho, veremos que una función tiende a infinito como que se puede cuantificar. Es decir, dos funciones pueden tender a infinito, pero una puede tender a infinito mucho más rápido que la otra. Observemos que, por ejemplo, si el numerador tiende a infinito mucho más rápido que el denominador, pues es lógico que en este cociente, entre comillas, se imponga el numerador y el resultado se vaya a infinito. Mientras que si, por ejemplo, el denominador es una expresión que tiende a infinito mucho más rápidamente que el numerador, pues como que se impone el denominador y algo dividido entre algo que tiene mucha más fuerza que el numerador, pues evidentemente esto tendería a 0. También puede ocurrir que incluso ambas crezcan o tiendan hacia infinito, digámosle así, con la misma fuerza. Pues a lo mejor el resultado de ese límite, del cociente, del límite de ese cociente, pues a lo mejor tiende a un número, ¿vale? Insistimos en que lo vamos a ver muy claramente ahora cuando abordemos cada una de las indeterminaciones, pero queríamos en esta primera introducción pues dar un poquito de idea de por qué estas expresiones son indeterminaciones. Todo esto se complementa, como ya vimos en una sección anterior, con operaciones simbólicas donde interviene el infinito que no producen indeterminaciones. Ponemos el ejemplo, por ejemplo, de infinito más infinito. Infinito más infinito era infinito y no producía nunca ninguna indeterminación.